regresado a lo que era el Código Tributario. Habíamos dicho que en el Código Tributario había las normas sustantivas y materiales y las normas adjetivas o procedimentales, también llamadas administrativas. Estas normas sustantivas o materiales, habíamos dicho que son las normas que regulan ciertos institutos del Código Tributario, regulan ciertos aspectos que son transversales a todo el sistema tributario, ¿me entienden? Les había dicho, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es, ¿qué puedo decir? El nacimiento del hecho imponible, que es transversal a todos los impuestos. Todos los impuestos tienen un momento en el que nacen, un momento que se perfeccionan, un momento que se configuran, como quieran ustedes llamarlo. Les había dicho, las normas siempre traen un momento de nacimiento, un momento en el que nace, en el que la conducta se subsume en la norma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, les había dicho, en materia penal dice, ¿no ve? El que matare, ¿no ve? El que matare recibirá una pena de 30 años, una pena de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo mato a alguien que en ese momento ya la norma, que está en un momento abstracto, dice el que matare, dice no cualquiera. Si yo mato, Juan Pérez mata, entonces ya la conducta de Juan Pérez se subsume en ese tipo penal. Entonces Juan Pérez ha matado y a él le corresponde la pena de 30 años. Ese momento nace, se subsume la conducta. ¿En qué momento? En el momento que mata. Ah, ¿qué pasa si Juan Pérez lo golpea? Lo deja tirado en el piso. Ah, no lo ha matado, entonces su conducta no se subsume en el tipo penal, por ejemplo, de asesinato. ¿Me entienden? Lo mismo puede pasar con cualquier delito y lo mismo pasa en materia tributaria. En materia tributaria hay un momento del nacimiento del hecho generador, por ejemplo. Y, el, y, el, y la norma establece cuándo se configura ese momento que puede ser económico o jurídico. En el IVA dice la venta. Si alguien viene y pregunta, ¿cuánto vale esto? Yo le digo, esto vale 100 bolivianos. Ah, ya, gracias, voy a volver. Y vienen los impuestos y me dicen, no, le voy a clausurar. No, no ha nacido el hecho generador. ¿Me entienden? No ha nacido el hecho generador. Ha habido causas donde, por ejemplo, hay personas que han ido a una tienda y cambiaron un producto, porque el anterior producto no les ha gustado, no sé, estaba roto, cualquier cosa. Y el fisco tomó, está vendiendo, clausura inmediata, no ha dado factura. Ellos en defensa han dicho, no, este señor le facturó hace una semana, o hace 2 días, o ayer, o esta mañana. Lo que estamos haciendo es el cambio. ¿Ha nacido o no ha nacido el hecho generador del IVA? No. El IVA nació con la venta, y la venta se produjo antes, no en el momento que estaban clausurados. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo les digo, es eso lo que vamos a aprender, las normas materiales, que son las normas que se refieren a toda la parte sustantiva, como por ejemplo cuando se aplica el ámbito espacial, la vigencia de la norma, se dan cuenta, lo que hemos hablado. Los plazos y términos, que les he dicho es muy importante, porque tenemos que saber desde cuándo se computa, cómo se computa, ¿no ve? Cuando son en meses, cuando es en años, ¿verdad? Y cuando son menos de 10 días, cómo se computa, y cuando es más de 10 días, cómo se computa, no es lo mismo, ¿no ve? No es lo mismo. Menos de 10 días se computa de una manera y más de 10 días se computa de otra forma. Ya, ahora vamos a ver, señores, lo que son las fuentes del derecho tributario. A ver, ¿qué entendemos por fuente en materia jurídica? En materia jurídica entendemos por fuente aquello de donde emana, de donde nace, de donde se origina el derecho. En materia jurídica, cada materia del derecho tiene un origen, una fuente. ¿Me entienden? En el derecho existe el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional, ¿me entienden? Y todas tienen una fuente, un origen, de dónde emana esa fuente, ¿me entienden? Ya. Ahora, en materia tributaria, en derecho tributario, tenemos las fuentes. Y dice que en las fuentes, voy a poner la presentación, permítame un segundito. Ya. Estamos diciendo entonces que en derecho tenemos
¿Quién se ha quedado como organizador en el momento que tuve que abandonar, compañeros? Me dio a mí, pero cuando usted entró se lo devolvió. Ah, pues no me deja compartir. Ya, muy bien. Pueden ver, ¿verdad? El código ahora. Aún no, licenciado. Ahora. Ahora sí. Ya, muchas gracias. Ya, a ver, ¿qué nos dice el código sobre las fuentes del derecho? Nos dice que primero son con carácter limitativo. Entonces, no todo es fuente del derecho, señores. Dice con carácter limitativo y con la siguiente prelación. Ojo, nos está diciendo, no es fuente todo lo que nosotros queramos. Dice con carácter limitativo. Es fuente lo siguiente. A ver. Primero, la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo. Tercero, el presente Código Tributario. Cuarto, las leyes. Quinto, los decretos supremos. Seis, resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general dictados por los órganos administrativos. Ya vamos analizando una por una. La Constitución Política del Estado es la norma madre de la que emanan todos los demás derechos. La Constitución Política del Estado está en la cúspide del sistema jurídico. Ustedes van a escuchar muchas veces la teoría que hablamos siempre los abogados de Kelsen, aunque nunca hablaba de la pirámide de Kelsen, le han atribuido la palabra pirámide. Él hablaba de la jerarquía normativa. Él decía, igual como estamos viendo arriba, arriba está la Constitución Política del Estado de todos los países y debajo están las demás normas. ¿Ya? En materia tributaria, por ejemplo, fíjense, después de la Constitución Política del Estado están los convenios y tratados internacionales, señores. El Código Tributario hace más de 20 años ya preveía que los convenios y tratados internacionales en materia tributaria, así como es en aduanera, son de un carácter primordial, señores. Primordial los convenios y los tratados internacionales. Por eso tienen un segundo lugar, señores, después de la Constitución Política del Estado. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado
en su párrafo segundo, también nos habla de la jerarquía normativa y dice que todos están obligados a cumplir la Constitución, todos los que sean nacionales o extranjeros que residan en el país. La Constitución es la norma suprema. Y la Constitución Política del Estado dice que también después se van a cumplir los tratados y convenios aprobados por el país en derechos humanos, dice la Constitución. El Código Tributario, como fuente especializada, nos dice obviamente convenios y tratados internacionales refiriéndose a convenios y tratados referentes a materia tributaria, no derechos humanos, ¿ya? Pero en materia tributaria están en segundo lugar. Vean ustedes, después viene el Código. Vamos a ver ahora la Constitución Política del Estado. ¿Qué aspectos tenemos que cumplir la Constitución Política del Estado? La Constitución es una norma abstracta, como ustedes saben. Dan principios, da reglas en algún caso, da derechos y garantías. En este caso, el Código Tributario, como norma especializada, está en tercer lugar. Después que vienen las leyes. Entonces, en materia tributaria, primero voy a aplicar el Código Tributario, después puedo aplicar el Código Civil, el Código Penal o los demás códigos, la Ley de Procedimiento Administrativo o lo que quiera. Entonces, primero, ¿qué voy a aplicar? El presente Código. Después de la Constitución, después de los convenios, se aplica el Código. ¿Eso por qué? Porque es una materia especializada. Especializada. Después se aplican las leyes, se aplican los decretos supremos, después las resoluciones supremas y después vienen las normas con carácter general. Como por ejemplo, a ver, en resoluciones supremas, ustedes dirán, hay carácter, los decretos supremos por lo general tenemos varios, ¿no? El 21.530, el 21.531, ¿no? Que son las normas, son los decretos supremos que regulan, por ejemplo, a los impuestos. La norma madre es la ley 843 por ejemplo, en el IVA existe el 21.530. Después en el RCI 21.531. Y así, bueno, existen decretos supremos que van regulando cada impuesto. O sea, los decretos supremos son reglamentarios por lo general en materia tributaria. ¿Me entienden? Son reglamentarios. Los decretos supremos regulan ciertos aspectos que contiene la ley. Ahora, las resoluciones supremas. Es muy raro. Las resoluciones supremas en el país generalmente están dadas para nombrar a los ministros, por darles un ejemplo. Entonces, tenemos resoluciones supremas que no tienen contenido tributario. Ah, pero hay algunas cuantas antiguas, por si acaso, compañeros. Hay unas cuantas resoluciones supremas emitidas por el Ministerio de Economía, por lo general. Ustedes ya van a ir viendo en el tema de cuando ya vayan aplicando, inclusive, hay una de las resoluciones supremas que se cumple es el tema de la proporcionalidad. O sea, a ver, ustedes, les voy a tocar, a ver, resulta, a ver, que teníamos un problema, ¿no? Hace unos años. La UMSA da posgrado. Ya les voy a ir contando para que ustedes vean cómo se operativiza. La UMSA da posgrado. Un día el fisco le fiscaliza, por supuesto, ¿no? Entonces, la UMSA dice, no, yo estoy exento del pago porque yo soy una universidad pública. Ajá, pero ahí viene pues también un análisis de fondo. La universidad pública es pregrado, señores, no posgrado, por si acaso. Ah, por eso que posgrado nos cobran. Ustedes cuando quieran pasar maestría en la UMSA van a tener que pagar igual que en una privada. ¿Me entienden? Van a pagar. Entonces, si ustedes quieren pagar un diplomado, maestría o doctorado, pagan. Eso no es gratis. Los docentes de posgrado de la UMSA no está financiado por el TGN, señores. Aunque es la misma infraestructura, ¿verdad? Por eso es que las universidades, esa parte de la educación posgrado, tiene que ser solventada por el mismo estudiante y además por la misma universidad, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasaba? La UMSA
le fiscalizan y dice, ya, voy a emitir factura, porque no estaba emitiendo factura, emite factura, pero porque la UMSA te daba un recibo, dice, no, vos tienes que dar factura, ¿por qué? ¿Quién paga el IVA? Y ahí venía una discusión con la misma universidad, y yo era gerente de impuestos, cuando te dice, no, a ver, si yo no puedo facturar porque estoy exenta, la UMSA está exenta del IVA, la UMSA está exenta de pagar el IVA. El IVA lo paga el comprador, señores. El comprador. Si yo voy y compro una camisa, ¿quién está pagando el IVA? Yo estoy pagando. No está, ¿quién tiene que cumplir el IVA? Es el vendedor, porque él hace como agente de percepción. Percibe el IVA. Y él, el que me está vendiendo, al siguiente mes lo tiene que emposar el IVA. Pero ¿quién está pagando? Yo, el que compro. Cuando ustedes compran, son sujetos pasivos del IVA. Ustedes lo están pagando. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, decíamos, ¿quién es el sujeto pasivo del IVA? Se dan cuenta, hay que analizar. Hemos tenido reuniones con la universidad. El sujeto pasivo del IVA es el estudiante que viene a pagar el programa de posgrado. De ninguna manera la UMSA. Ah, la UMSA, ¿qué está haciendo? Está recibiendo, percibiendo el IVA. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la UMSA? Ya, da factura. Pero la UMSA, obviamente, pues, la luz nomás, la UMSA, así como en la Facultad de Derecho, la UMSA nomás, la luz nomás debe ser 100.000 bolivianos. El agua debe ser otro monto, ¿no? Pero ahí viene la cuestión, no puede utilizar la factura total de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué no puede utilizar la factura total? Porque tiene que utilizar la proporcionalidad, es decir, el ingreso de ese dinero es por posgrado. Ah, pero mi factura de luz es de 100.000 bolivianos, digamos. Y de posgrado son, no sé, 5 ambientes, de los 100 que tiene derecho, por darles un ejemplo. Ah, entonces tienes que utilizar, y hay una resolución suprema que señala cómo se utiliza la proporcionalidad en instituciones públicas. Justamente en estos casos. ¿Ustedes creen que la UMSA es la única institución pública que factura? No, lo hace el Ministerio de Economía, lo hace Impuestos Nacionales también, lo hace la Aduana Nacional. Ustedes saquen fotocopias en la aduana les cobra. En impuestos también ustedes hagan ciertas actividades, les va a cobrar, les va a vender. El Ministerio de Economía y Finanzas, ustedes van a comprar el arancel para las importaciones, les va a vender y les va a dar factura, señores. Ah, ¿se dan cuenta? Ahora, lo que te pide, dice la norma, no puedes valerte pues de la factura total, porque no has utilizado, no toda la luz de la universidad es para posgrado. Ah, entonces ahí tienes que aplicar proporcionalmente. Hay fórmulas, por supuesto. No es tan sencillo. Y ustedes, yo les pongo el problema, ustedes ya van a ver quienes ya han estado trabajando en ese tema. Se aplica la proporcionalidad. Entonces, existen normas, contenido de normas muy antiguas que están en resoluciones supremas, pero son aplicables. Tenemos las normas dictadas con carácter general por órganos administrativos. Por ejemplo, son las famosas RNDs que sacan impuestos. Esas también son de carácter, son fuente del derecho tributario. O las resoluciones de directorio, las RDs que emite la aduana nacional. Los municipios emitían ordenanzas municipales, ¿verdad? Ahora ya tienen facultades de emitir decretos supremos y leyes. Entonces están facultados. Y de esa manera son fuente del derecho todas aquellas administraciones tributarias, todas las resoluciones de carácter general que emitan las administraciones tributarias. Yo les recuerdo, compañeros, que tienen calidad de administración tributaria, impuestos nacionales, la aduana nacional, y las alcaldías, las gobernaciones también, por si acaso. Son fisco, por supuesto, de los impuestos que administran, ¿ya? De los impuestos que administran. Aquí habla ya del carácter supletorio. Dice, tendrán carácter supletorio este código cuando existe un vacío en el mismo. Cuando existe un vacío en el mismo. Los principios generales del derecho y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso y particular. A ver, cuando hablamos entonces de las fuentes de derecho, señores,
y las fuentes de derecho me dice, no, te acepto que vas a aplicar la Constitución Política del Estado. Después de la Constitución Política del Estado, vas a aplicar los convenios y tratados internacionales en materia tributaria, y después este código, ¿no ve? Entonces, acá yo no puedo, nadie me puede obligar a aplicar primeramente el Código Civil, o el Código Penal, o el Código, la Ley de Procedimiento Administrativo. Aquí dice carácter supletorio, es decir, cuando yo aplico otra norma supletoria, cuando existe un vacío, cuando existe un vacío, la norma no diga nada, recién voy a aplicar. ¿Pero qué cosa voy a aplicar? ¿El Código Civil así directamente? ¿El Código Penal directamente? No. Voy a aplicar los principios generales del derecho tributario. Y ahora vamos a ver los principios del derecho tributario. Y en su defecto, los de otras ramas jurídicas. Otras ramas jurídicas. Principios, pero señores, ¿cuáles son los principios? Los principios generales del derecho. Ya vamos a ver, ahorita está apareciendo uno de los principios, que es el de reserva de ley, el de legalidad. Y después los de otras ramas, según a los fines y naturaleza. Entonces no voy a aplicar el Código Civil, no voy a aplicar el Código Penal. Y eso es algo, señores, que tenemos que tener presente. ¿Y saben cuándo? Siempre una transferencia. Una transferencia. Ustedes, yo sé que no son abogados, pero ustedes dirán, ¿y cuándo se puede dar ese caso? Se puede dar, por ejemplo, una compra-venta con pacto de rescate. O en el leasing financiero, que ustedes ya deben estar familiarizados con el leasing financiero. Y que una compra-venta con pacto de rescate, ¿qué implica? Yo compro una casa y dentro de un año yo puedo ejercer el rescate, puedo rescatar mi casa devolviendo el monto que he pagado. Y aquí en materia tributaria nos dicen, no, a ver, no importa cómo lo llames en materia civil, en materia comercial. Para mí, como fisco, son dos transferencias. Entonces yo voy a pagar ahora la transferencia, no de una casa con la compra-venta, tengo que pagar el impuesto, 3%. De aquí a un año decido ejercer el pacto de rescate. ¿Qué voy a hacer? Tengo que volver a pagar el impuesto, Micrófonos para señores. empezar esta Dos veces reunión. voy a ¿Me pagar, escuchan dos bien, veces vas a cierto? pagar. ¿O está Pero el fisco no le entrecortado? interesa cómo se Sí, se llame, escucha, pacto de José. rescate, devolución por, Ya, no sé, pues perfecto. devolución porque eres buena Listo. gente, Entonces, a devolución ver, porque eres estamos a familiar, no 22, sé. 22 Para el de fisco, señores, no marzo. le Veamos qué interesa. tal está nuestra Hay dos actitud del día transferencias, de cada hoy. transferencia se paga. Y si ¡Sinapsis, muy quieres buenos seguir vendiendo y seguir días! ejerciendo el pacto de rescate, puedes Muy hacerlo. buenos En caso días. jurídico. Muy Pero buenos son dos días. transferencias. ¿Me ¿Y entienden? cómo Y ahí estamos? no puede haber. Mejor, La mejor, mejor, imposibilidad. mejor, Vamos a mejor, ver mejor, ahorita la mejor, mejor, imposibilidad. mejor, mejor, No mejor, importa mejor, cómo yo mejor, lo mejor, llame. mejor, Yo lo puedo mejor, llamar mejor, mejor. cesión Excelente. de derecho propietario de ¡Y mi más casa a un tarde! ahijado muy querido. Mucho mejor. Señores, eso es transferencia. En el momento en que están cambiando de nombre una casa, ¿no ve? De un propietario a otro, se llame cesión, se llame dación, se llame donación, se llame lo que quieran llamarlo, es transferencia. ¿Y qué hay que hacer? Paga. Le puedes decir gratis, peor todavía, a título gratuito. 4% ya paga si es gratis. Le digo, estoy vendiendo en un pesito, nada paga. Alguna vez yo tenía, y les digo a un abogado, ¿no? Un colega abogado que me viene a decir a la notaría, dicen que cuando se transfiere a una señora tenía deudas con el fisco. En realidad su esposo. La casa estaba grabada. Y ellos pensaban que haciendo la transferencia a un hijo que tenía una cierta deficiencia mental, podían no pagar no pagar al fisco, y encima dice que la casa no pagaba impuestos. Eso es mentira. Eso es mentira. Existen leyes de incentivo para los beneméritos, ¿verdad? Siempre y cuando esté a nombre del benemérito, siga vivo el benemérito de la guerra, de la guerra del Chaco, por lo general. Pero una vez que ya sus hijos heredan, ellos ya no están exentos, señores, del pago de impuestos, por si acaso. Y menos si el benemérito ya la ha vendido, digamos, a su nieto, por decirles. Eso tenemos que entender. ¿Me entienden? Uno de los principios
que se aplica en materia tributaria. Es el principio de legalidad o reserva de ley. Ustedes sepan, señores, les voy a contar un cuentito, que en el año 1215 existía un rey en Inglaterra que le decían Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era un rey muy déspota que asumió el poder cuando su hermano Ricardo justamente estaba peleando las cruzadas, ¿verdad? Y todos asimilan que en esa época apareció Robin Hood y todo eso, ¿no ve? Aunque muchos dicen Robin Hood nunca existió, sino que alguien se imaginó así como que ante tanta opresión, ante tanto abuso de Juan Sin Tierra, necesitamos un defensor, más o menos, necesitamos un Superman, necesitamos a alguien que nos salve, ¿no? Así como el Chapulín Colorado. Entonces, ese se imaginó, pensó en una especie de Robin Hood, ¿no? Pero bueno, a ver, más allá de eso, Juan Sin Tierra era un hombre que te subía los impuestos cuando le daba la gana, te cobraba lo que daba la gana, te indilgaba de delitos que no, delitos que no existían, él ponía los tribunales, él te apresaba cuando quería, te soltaba cuando quería, te mandaba a matar cuando quería. Entonces no había seguridad jurídica. Entonces, ¿qué ha sucedido, no? Los lores, los nobles ingleses se rebelan. Y bueno, se rebelan y casi lo matan, ¿verdad? Él estaba huyendo, ya derrotado inclusive con su ejército, y en las orillas del río Tennessee lo atrapan, lo rodean y le hacen firmar la famosa Carta Magna. Y eso les quiero aclarar a ustedes que no son estudiantes de Derecho, ahí nace la palabra Carta Magna. En Bolivia no tenemos Carta Magna, por si acaso, porque esta era una carta. ¿Por qué Magna? Porque estaba firmada por un rey. O sea, cuando en Bolivia dicen nuestra Carta Magna, no, están equivocados, nosotros no tenemos Carta Magna. ¿Me entienden? Entonces, este, resulta que Juan es obligado a firmar, ¿no? O firmaba o lo mataban. Entonces, pero él firma la carta donde les da ciertos derechos y ciertas prerrogativas. Uno de esos derechos que les da a los ingleses, a los lores ingleses, no era la ciudadanía en general, no era a toda la plebe, solamente a los nobles. ¿Qué les da? Les da la posibilidad de que primero les dice, ¿no? Ya no te voy a cobrar impuestos como me dé la gana. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo saque un impuesto, va a ser con una ley. Ah, ya, perfecto. Que va a estar en la Cámara de Lores, ¿verdad? Ellos van a publicar la ley. Ya no va a ser cuando a mí me dé la gana. Perfecto. Lo mismo, el alza de los impuestos. Ya no va a ser cuando a mí me dé la gana y no va a ser con efecto retroactivo. ¿Por qué le cobraba con efecto retroactivo cuando le daba la gana? Así como necesitaba plata. Entonces va a ser desde el momento que se publique. Perfecto. Ya no te voy a apresar por delitos que no existen. Ya va a haber el delito va a estar en una ley. Perfecto. No va a ser ya con efecto retroactivo tampoco, ¿verdad? No, ya, perfecto. Entonces, el principio de la legalidad, señores, es el principio más importante dentro del derecho. Es el super principio. Este principio de legalidad ha regulado en materia penal, en materia administrativa, en materia tributaria. Como pueden ver, en materia tributaria, lo que son la creación, modificación, definición del hecho generador, de la base imponible, de la alícuota, debe estar ¿en qué? En una ley. Aquí ya no puede venir por más presidente que de izquierda o de derecha, o por más defensor de los humildes o de los oligarcas, defensor de quien quiera que sea, no puede sacar un impuesto si no es en una ley. El código lo dice. Solo la ley puede. Solo la ley puede excluir hechos económicos gravables. Solo la ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. Solo la ley puede condonar parcialmente el pago de los tributos y los intereses. Solo la ley puede establecer procedimientos jurisdiccionales. Solo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios. Solo la ley puede establecer privilegios y preferencias para el cobro de obligaciones tributarias. Y solo la ley puede establecer regímenes suspensivos en materia tributaria. A ver, ya habíamos dicho, ¿no? El IVA, el IT, el IS, todos están en la ley 843. La base imponible, el hecho generador, todo está en la ley 843. O en otras leyes, ¿no? Como el impuesto al juego. El impuesto al juego también está en la ley. ¿Me entienden?
Todo lo que te quieran cobrar tiene que estar en una ley, ¿ya? Excluir hechos económicos gravables, por supuesto. A ver, no se olviden que la ley de la bolsa de valores dice que todas las transacciones y venta de valores está exento del pago de tributos si vos lo haces por la bolsa de valores. Por la bolsa. La ley excluye el hecho económico de la venta de valores en la bolsa, señores, en la bolsa. Ustedes recordarán que cuando Doria Medina ha vendido las acciones de Sobose, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo ha hecho utilizando la bolsa de valores, señores. Las acciones de Sobose están en la bolsa de valores. Ahí ha hecho la transacción, la ha vendido, entonces estaba exento del pago de tributos. Eso es justamente lo que les hemos explicado hace años, cuando todavía estaban impuestos a la Asamblea Legislativa. Cuando nos decía en su momento, no, tienen que cobrarle impuestos a Doria Medina, pero ¿qué le vamos a cobrar si la ley le excluye? ¿Me entienden? O sea, lo que pasa es que tenemos que entender que hay empresas, hay unidades económicas que están valuadas en acciones, ustedes saben. Digamos como la CBN, ¿no ve? Está en la bolsa de valores. Pero, a ver, los legisladores, y obviamente eso se debe a la limitación, inclusive a su formación y entendimiento, de que si bien la CBN es un edificio, tiene camiones, tiene una infraestructura bárbara, está en la bolsa de valores, ese valor de su edificio, de los camiones, está dividido en acciones. Entonces puede estar valores en acciones, no sé qué se le puede decir, 100 millones de dólares, por dar un ejemplo, en acciones. Cualquiera puede comprar acciones, cualquiera. Ustedes vayan, vean en el periódico, a veces dice, vendo acción de la CBN, vendo 10 acciones. Pueden tener acciones, señores, por supuesto. ¿Y ustedes qué es lo que sucede? Pueden comprar acciones. Entonces ustedes tienen mucha plata, pueden comprar 10 acciones, pueden comprar 1000 acciones, pueden comprar 1 millón de acciones, y por ahí lo compran todas las acciones. Y son los nuevos dueños de la CBN. ¿Me entienden? Entonces, no es lo mismo, pero has comprado el edificio. No, no, yo he comprado las acciones. Entonces vos me vas a decir, tienes que pagar el impuesto a la transferencia. No, el dueño del edificio es la CBN. Sigue siendo la CBN, solamente que antes un paquete accionario lo tenía un consorcio extranjero, ¿no ve? Ahora lo tengo yo he comprado. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que se les explicó. O sea, no es como si yo estaría yendo a comprar la CBN y lo estaría poniendo ya a nombre de Carlos Herrera, ya no va a estar el edificio a nombre de la CBN. En ese caso sí me va a decir la alcaldía, estás haciendo cambio de nombre. Tienes que pagar el impuesto a la transferencia. Los vehículos más estoy poniendo a nombre de Carlos Herrera, ya no hay CBN. Tengo que pagar el impuesto. Pero en este caso, yo soy propietario porque soy tenedor de las acciones. Sigue siendo la CBN el dueño, solamente que yo soy el nuevo dueño de las acciones de la CBN. ¿Me entienden? Esa transferencia de las acciones estaba exenta del pago de valores. ¿Por qué? Porque una ley lo decía, señores. Y no podía ser, se dan cuenta, ahí no habría seguridad jurídica. Si el fisco le dice a alguien, no, tienes que pagar. Y les digo un error que cometió en ese momento el presidente Impuesto, es decir, que la acción no era, si bien era legal, no era moral. Se hizo criticar, recibió críticas en el instante que dijo eso. ¿Cómo? O sea, es legal, pero no es moral. ¿Saben qué, señores? Si justamente las transacciones en la bolsa de valores son permitidas, es porque el Estado permite, quiere incentivar. Y no puede, cuando yo utilizo la bolsa de valores, no puedo venir y decirle a alguien, entonces vos has hecho una operación que es legal, porque la ley te permite, pero no es moral, o sea, ¿me entienden? O sea, hay cosas como esas cuando tenemos que entender inclusive lo que dice la ley. ¿La ley puede dar exenciones? Sí. Solo la ley puede dar exenciones, reducciones o beneficios. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, o condonar, que es perdonar la deuda? La ley 812 del año 2016 condona, ¿qué condona? Los intereses condona. No ha condonado el tributo omitido, el interés. O sea, decía, paga ahora sin interés. ¿No ve? Ese tipo y solamente con ley. Después de la ley 812 han venido 2 o 3 leyes más de condonaciones tributarias. Y la ley te establece
¿qué te va a condonar? El tributo, los intereses, la sanción, te va a condonar, cómo te va a rebajar, cómo va a computar, cómo va a ser ese incentivo tributario. Lo que utiliza el Estado es bajo el nombre de incentivos tributarios. O sea, no es bueno utilizar las condonaciones. Ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque desincentiva, pues. Si yo cumplo cabalmente la ley, entonces es injusto que después otros se beneficien y paguen menos todavía. Entonces vos dices, mejor no pago, espero unos años y después, cuando hay una condonación, voy a pagar nomás, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es que tan dañino el tema, por ejemplo, del tema de los chutos, que ayer justamente veía marchando, ¿no? Que quieren legalizar los chutos, porque son emergentes de un delito. O sea, no puedes legalizar algo que sea emergente de un delito. ¿Te dan cuenta? Entonces, cuando haces eso, entonces obviamente ya todos pierden la fe, tienen poca seguridad jurídica, ¿me entienden? El establecer privilegios y preferencias, por supuesto, los privilegios y preferencias, todo tiene que ser en una ley. Y los regímenes suspensivos de la aduana, como el RITEX, ¿no ve? Con el que se utiliza maquila, o por ejemplo, ya vamos a ver los regímenes suspensivos más adelante, se utilizan, también tiene que ser una ley. O sea, y eso está en la ley 1990, en la ley general de aduanas, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿qué es el gravamen arancelario? El gravamen arancelario dice que conforme a lo dispuesto en los acuerdos y los convenios internacionales, el Poder Ejecutivo va a regular la alícuota de los gravámenes arancelarios, el GA. Entonces acá el Código Tributario nos está diciendo que es un impuesto. En muchos países, señores, en muchos países, el gravamen arancelario es un arancel nada más, no es un tributo. Acá en Bolivia está calificado como un tributo, que es aranceles que yo pago cuando hago la importación. Estos aranceles, ¿quién lo publica? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y cada año sale los aranceles para los productos. Por ejemplo, fija los productos para meter cerveza de otros países, whiskies, tabacos, gaseosas, no sé, lo que sea. Es un libro grande, sumamente ampuloso, donde están todos los productos habidos y por haber. No podría haber un producto que no esté dentro del arancel. Pero ahí vienen disputas, por ejemplo, en los aranceles, cuando yo voy a importar, digamos, una galleta con chocolate. ¿Qué es? ¿Chocolate o galleta? ¿Me entienden? ¿Qué es? ¿Es más galleta que chocolate o es más chocolate que galleta? Ahí vienen, señores, los problemas con la aduana. Cuando, por ejemplo, claro, y hay gente que intenta engañar. Por ejemplo, ¿cómo eran unas formas de engaño con los vehículos? Yo metí un vehículo y decía, y le hacía poner pues, un kit de gas. Decía, ¿a qué es mi vehículo? A gas, ¿no ve? Después entraba al mercado, es en realidad híbrido, a gas y a gasolina. Entraba al mercado interno aquí a Bolivia, le quitaba el de gas, no, nadie quería gas, un tiempo. Y se convertía en solamente gasolina. ¿Por qué a gas? Porque cuando yo metí un vehículo a gas, se pagaba menos impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, pues nosotros los bolivianos somos bárbaros, vivos, vivos, ¿no? Nosotros nadie nos tiene que enseñar cómo engañar, nosotros somos capos para eso. Entonces, eso tiene que ver por ejemplo, con el gravamen arancelario, y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente. Así como sucedió, por ejemplo, con el gravamen arancelario que nos pasó con Tampico. Tampico, la norma decía que cuando un jugo tenga pulpa de fruta, no iba a pagar el ICE. Y cuando el fisco entra a fiscalizar a Tampico, bueno, el día de la inspección hizo aparecer compró 12 naranjas, creo, y estaban exprimiendo, así para que vean los del fisco, que exprimían naranjas. Cuando del análisis de la composición química de Tampico, Tampico no tiene ni una gota de jugo natural, ¿no? Yo les recomiendo, tomen cerveza, es preferible tomar cerveza, tomar Tampico. Tampico es dañino, ¿no? Tiene un anticongelante que es sumamente dañino para la salud. Y es paradójico, el producto viene de Estados Unidos y en Estados Unidos está prohibido. Eso es lo que pasa con Tampico. Pero se dan cuenta, o sea, siempre existe
formas de determinar, inclusive de engañar a la administración tributaria. O como lo hizo, por ejemplo, se hizo con el famoso Carpil. El Carpil también tenía ese problema. Carpil, que era una especie de suero de leche, los productos en base a leche están exentos de pagar el ICE. Y resulta que Carpil, supuestamente era en base a leche, ¿no? Aunque tenían que ver si era más leche o era más suero. Y cuando quiso impuestos fiscalizar a PIL, PIL había dejado de producir este Carpil hace ya varios años. Y no había prueba de cómo era, de qué estaba compuesto el Carpil exactamente, ¿no? Entonces, en su momento, o sea, decían, a ver, lo único que daba era muéstreme la composición química, y por supuesto daban la composición química, y en la composición química no era un producto, era un producto que estaba en base a leche, aunque había serios indicios que llevaba al Estado y tienen que verificar en realidad, ¿verdad? Que tenga la leche, la cantidad que decía que tiene que tener. Ya. Nos habla de los métodos de interpretación y la analogía. A ver, en materia tributaria tenemos métodos de interpretación, ¿ya? Y estos métodos de interpretación son los derechos que son admitidos en derecho. Ustedes no son abogados, yo les voy a decir, yo normalmente les pido que mis alumnos me digan. A ver, en materia jurídica, Savigny, hace muchos años, él estableció métodos, no lo llamaba métodos, sino él llamaba criterios para interpretar la norma. Entonces decía, una norma, ¿cómo la interpretamos? Primero tenemos que dar una visión histórica, es decir, teníamos que ver nosotros cómo era el IVA antes de lo que la norma que conocemos. ¿Cómo era el IVA en Bolivia? Para poder entender la norma actual. Ese es el método histórico, ver cómo una norma ha evolucionado en la historia. Tenemos, por ejemplo, el método gramatical. El método gramatical tiene que ver, por ejemplo, es analizando palabra por palabra, el método gramatical o literal, analizando qué quiere decir cada palabra, ¿me entienden? El método exegético, que intenta saber cuál es el espíritu del legislador, o sea, el legislador, ¿qué quiso en el fondo decir? ¿Me entienden? Ya, entonces, esos métodos son aplicados en derecho. En materia tributaria, ustedes van a ver que cuando hablamos de exenciones, se aplica el método literal, es decir, literal, como dice la norma. ¿Cómo dice la norma? Ni más ni menos, sin hacer una interpretación extensiva ni restrictiva, sin aditarle ni condimento. O sea, es decir, lo que yo pienso. En materia de exenciones, señores, y en materia jurídica se aplica, en materia tributaria se aplica la literalidad. ¿Me entienden? Es como les decía, en materia penal lo mismo. Si la norma dice, el que matare, ¿verdad? Y va y mata, Juan Pérez va a matar. Entonces Juan Pérez, en el momento en que mata, subsume su conducta en el delito. No podría haber, digamos, ha intentado matarlo o él quería matarlo. Entonces es otro delito. Entonces era pues, en grado de tentativa, no sé. Pero no lo ha matado. Pero lo ha pegado. Ya, pero no lo ha matado. Entonces es otro delito. Buscaremos el delito de lesiones graves. ¿Me entienden? Cada delito. Y lo mismo pasa en materia tributaria. El IVA dice que va a gravar toda compra, toda venta, toda transferencia, contratos de obra, ¿verdad? Y de servicios. Y toda prestación cualquiera fuera su naturaleza. ¿Me entienden? Así dice. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó, señores, cuando el fisco quiso cobrarle a la Federación Boliviana de Fútbol la cesión de derechos? Y acá yo eso les voy a dar para que ustedes mañana comencemos con un pequeño debate, que voy a considerar los que me quieran, las mejores respuestas, por supuesto. La Federación Boliviana de Fútbol, ustedes saben, tiene derechos televisivos para de televisión de los partidos de la selección. ¿Y qué hacía la Federación Boliviana de Fútbol? Obviamente cede esos derechos, ¿no ve? Le cede, no sé, pues a Cotel, le cede a Supercanal, así. ¿Para qué? Para que televisen el partido y obviamente los otros den propagandas y le paguen. Ahora les pregunto,
esa cesión de derechos, cesión de derechos, ¿está alcanzada por el IVA? Cesión de derechos. Impuestos dijo, no, está alcanzada. El ITE más, porque es cesión de derechos. No importa inoponibilidad, no importa cómo lo llames, no importa cómo lo quieras llamar. Aquí hay un servicio. Pero entonces, pero a ver, leamos lo que dice la norma en el IVA. Dice toda compra, venta, ¿acaso le está vendiendo sus derechos? No, le está cediendo. Toda compra, toda venta. ¿Me entienden? ¿Dónde entra la cesión de derechos? Y acá es uno de los casos donde el Tribunal Supremo de Justicia tuvo que utilizar los métodos de interpretación en derecho. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya? Y eso es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando dice, cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos grabados, actos o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro. Entonces, decía, a ver, primero la federación decía, no, es que yo no estoy tomando formas atípicas. Esto es una cesión de derechos porque yo lo estoy cediendo por una temporada nada más. Pero los derechos son míos, siempre van a ser míos. Entonces, acá está dando derecho de uso, goce. Es como una especie de arrendamiento. No, no es arrendamiento. El arrendamiento tiene otra característica. ¿Se dan cuenta? Eso es un tema para analizar. ¿En dónde entra la cesión de derechos que tiene la Federación Boliviana de Fútbol? Yo les invito, todos pongan en el googleen cesión de derechos, cómo entra, cómo se interpreta, qué es. Véanos el fallo de la Suprema. ¿Por qué? Porque les decía, si yo hago un contrato civil donde a alguien le digo, ¿sabe qué? Yo le cedo, ¿no ve? Cedo mi casa a mi querida hija, ¿no ve? De forma gratuita. ¿Qué lo toma el fisco? Va a decir, no, es transferencia. Llámalo como quieras. Y dice, sin perjuicio de la eficacia jurídica que tenga este contrato en el ámbito civil. En el ámbito civil, no sabes qué será obsesión, ya verán ustedes cómo lo pactan. Acá, en tributario, pagas. Yo, a ver, alguna vez veía, ¿qué pasa si un niño hereda? Señores, un niño hereda, un niño de 5 años, 10 años hereda, ¿paga o no paga tributos? ¿Paga o no paga? A ver, voy a tener que elegir yo de los... Licenciado, buen día. Buenos días. Supongo que si un niño de 5 años hereda, se le va a designar un albacea o un tutor legal. Y yo ¿Ya? creo que sí va a pagar porque el tutor legal es el que se va a hacer cargo mientras el niño cumple la mayoría de edad, se va a hacer cargo de pagar, porque hace tiempo mi mamá y yo heredamos igual una casa por parte de mi papá y sí tuvimos que pagar los impuestos, o sea que el niño igual va a tener que pagar, no él, pero sí su albacea Ya, pero ¿quién es el sujeto o su pasivo? El tutor niño. legal. Allá vamos a ver más adelante lo que es sujeto pasivo y el tercero responsable. ¿Saben qué, señores? Como dice, ¿Karen o Keren eres? Quieren, licenciado. Keren, ya. Como dice Keren, a ver, en materia tributaria no se rige igual que las demás materias. En materia civil, para yo ser sujeto de... Primero, digamos, ¿no? La capacidad de obrar y la capacidad jurídica. La capacidad jurídica yo tengo desde el momento mismo de la concepción, la capacidad jurídica. Yo puedo heredar estando concebido, sí, el código dice, al concebido se lo tendrá por nacido en todo aquello que le pudiera beneficiar. Entonces puedo dejar, ¿y cuál es la condición? Que nazca vivo. ¿Me entienden? Ya había un famoso caso en el año 1800 y pico en Francia donde se discutía si un niño había nacido o no había nacido vivo. ¿Por qué ustedes dirán será tan importante nacer vivo? Si el niño nacía vivo, entonces era sujeto de derechos, heredaba un montón de plata. Entonces, si el niño moría, después del niño heredaban, obviamente, ¿quién le hereda al hijo cuando muere? Le heredan los padres. Entonces le heredaban los padres. Pero si el niño nacía muerto, ese niño nunca hubiese tenido ese dinero y no les hubiese heredado a los padres nada.
Entonces, ¿dónde radicaba ese problema, ese gran debate? Hay un libro escrito sobre eso, una novela. Era justamente, ¿por qué? Porque si uno nace vivo tiene derecho. En este caso, si un niño hereda una casa, él es el sujeto pasivo. Ah, pero es un niño, pues él no puede cumplir. Pero él es el sujeto pasivo, que lo va a cumplir, como bien lo ha dicho la compañera, a través de un tercero responsable que llama el código. Ese tercero responsable va a ser quien emita, quien pague el impuesto a nombre del niño, que puede ser su tutor legal. ¿Me entienden? Su tutor legal. Cuando es el padre o la madre, es ad litem en materia jurídica. Es ad litem. Cuando es, digamos que los dos padres han muerto, entonces tiene que nombrarse un tutor por el juez. Pero si el otro padre sobreviviente vive, se convierte en tutor ad litem. O sea, es un tutor, por decirlo, natural. Es, sí o sí es un tutor. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede, señores, en materia tributaria? En materia tributaria, ¿se dan cuenta? Para ser sujeto de derecho o tener capacidad de obrar, que es a los 18 años, que yo puedo firmar contratos, eso, en materia tributaria, no precisamente se entiende de la misma forma que en civil. Si en materia tributaria el niño hereda, tiene 5 años, tiene que pagar los impuestos. No lo va a pagar él, por supuesto, lo va a pagar su papá o su mamá a nombre de él, pero él es el sujeto pasivo. Ya, por eso vamos a ver quién es sujeto pasivo, por ejemplo, en el RCIVA. ¿Quién paga el RCIVA? ¿Quién lo cumple? El agente de percepción o retención. ¿Que ¿Quién es? Mi empleador paga el RCIVA. Pero ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo soy yo. Yo le tengo que presentar mis facturitas, ¿a quién? A mi empleador. Ya, si no presento mis facturas, me va a hacer retenciones a mí, de mi sueldo, me va a retener. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo del RCIVA? Yo. ¿Quién lo cumple? Ah, es mi empleador. ¿Me entienden? Eso tenemos que diferenciar. Igual que en el IVA. ¿Quién es el sujeto pasivo del IVA? Soy yo, el que pago, el que compro. ¿Quién lo va a cumplir? Digamos, si yo pago en la universidad posgrado, lo va a cumplir la UMSA, va a declarar y va a pagar. Pero ¿quién es el que está pagando el IVA? En realidad soy yo soy el sujeto pasivo. La UMSA es el tercero responsable, el agente de percepción o el agente de retención, como según corresponde. ¿Me entienden? Ya. Entonces, en materia tributaria, señores, lo que les digo es, se dan cuenta, tiene una característica distinta a las demás. Ahora, por eso es que la analogía en materia tributaria, para llenar vacíos, sí, la analogía puede servir para llenar vacíos, pero en virtud de la analogía, no puedes crear tributos, no puedes establecer exenciones, tipificar delitos ni contravenciones. Todo eso, señores, tiene que estar en la norma, en la ley. ¿Ya? En la ley. Yo no puedo por analogía, no, pues a ver si, no sé qué te puedo decir, así, analogía de derecho comparado a otros países, ¿no? No puedo crear. La norma, yo para grabar un impuesto o para darle la exención de un impuesto, tengo que utilizar el método literal. Literal, señores. O sea, tiene que ser exactamente como dice. Y en este caso, como les decía, de la Federación Boliviana de Fútbol, han tenido que hacer interpretación porque no había la literalidad. Obviamente es un caso particular la sesión de derechos, que espero, a ver, yo les invito, les he dado el punto, les he dado el pie, los que quieran pueden buscar, la siguiente clase podemos analizar un poquito sobre la sesión de derechos, para ir entendiendo, se dan cuenta, a veces cuando leemos el código de corrido puede parecer medio aburrido, medio abstracto, pero cuando vamos viendo caso a caso, paso a paso, los problemas que puede darse con cada instituto jurídico, se dan cuenta, es mucho más interesante. Y vamos viendo que en hay cada situación, ¿no? Cada situación que se da en, en nuestra vida jurídica. Y ustedes cuando ya vayan analizando los impuestos, hay muchas situaciones que nos trae problemas. Yo les pido, ¿saben qué? Les decía yo, cuando la gente pregunta, cuando la gente participa, hace obviamente que las cosas se vuelvan más interesantes. Yo entiendo que acá ustedes todavía muchos, tal vez en segundo año, recién todavía no están trabajando, porque cuando uno trabaja, ahí pues tiene 1000 problemas, ¿no? 1000 dudas, duda de todo ya cuando uno trabaja. ¿Me entienden? Pero lo que les pido entonces, yo les voy a ir dando temas como ahora de la sesión de derechos, vayan ustedes analizando y vamos a ir enriqueciendo nuestra experiencia para que sepamos los problemas que hay. Se dan cuenta, en varios artículos he mostrado
que hemos ido avanzando, les puedo ir mostrando que existen distintas problemáticas a la interpretación del Código Tributario, ¿ya? Muy bien, nos vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a entrar de lleno a lo que son los tributos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de lo avanzado? ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, si no habría ninguna pregunta, entonces nos quedamos acá y la siguiente clase comenzamos ya con el tema de los tributos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.